No todos estos homicidios son relacionados a temas del crimen organizado, pero muchos otros sí. Al menos muchos de los reportes que así se le brindan tienen alguna relación de acuerdo a las propias investigaciones que se hacen. Las propuestas para hacerle frente han sido varias, desde el cambio de la estrategia a la seguridad, como también hacer que los castigos sean lo más severos posibles y que esto pueda ponerlos a pensar. Pero una propuesta llamativa llegó a través de Manuel Espino, quien es excomisionado del Servicio de Protección Federal. Él sugiere que, y mejor más, lo propuso al presidente, pactar con el crimen organizado. ¿Ese sería el camino? ¿Por ahí llegaríamos a la paz que de verdad necesitamos y urge, en especial con regiones como Zacatecas y el video que le acabo de mostrar tan solo de este can que llevaba una cabeza humana en el hocico, para Colima, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, citando algunas de las entidades con hechos violentos recientes? ¿Qué le parece si ampliamos más esto? Y nos acompaña para ello David Saucedo, especialista en seguridad, a quien le agradezco que esté aquí con nosotros. Y justamente esto, David, empezar por esa pregunta: ¿sería el camino correcto buscar un pacto con el crimen organizado? ¿No estaría esto incluso yendo en contra de lo que se supone debe de hacer la autoridad, que es hacerle frente? ¿Lo ves válido? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Te diría lo siguiente, la idea de pactar con el crimen organizado no es nueva. De hecho, se presenta de manera recurrente cada vez que hay espirales de violencia en las que no parece haber una salida por parte y una respuesta oportuna por parte de las autoridades. Te diré lo siguiente, la pregunta a estas alturas es un poquito ociosa, porque desde hace 30 años en este país se pacta con el crimen organizado. Hay acuerdos a nivel local, municipal, a nivel estatal e incluso a nivel nacional. Hay dos tipos de acuerdos: los acuerdos explícitos, es decir, sentados en la mesa con los líderes del narco, o acuerdos implícitos. Te pongo algunos ejemplos. El propio Genaro García Luna, en el juicio que se le lleva en contra por su participación en hechos delictivos, ya ha argumentado que tuvo en su momento contactos con el crimen organizado. De hecho, él es acusado de tener un trato preferencial con el cártel de Sinaloa y combatir a otros grupos de crimen organizado. El fiscal Edgar Beitia en Nayarit abiertamente señaló que para pacificar ese estado, en su momento cuando él era fiscal, pactó con el cártel de los Beltrán Leiva y con el cártel del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces los pactos con el crimen organizado son frecuentes, algunos son, como te comento, abiertos, otros son implícitos, y es algo recurrente, pero no solo en México. En el caso de Colombia, para desarticular al cártel de Medellín, la DEA, el gobierno colombiano, realizaron una asociación, una colaboración con los Pepes, un grupo de personas que estaban perseguidas por Pablo Escobar, con el cártel de Cali, y con los grupos paramilitares, para juntos enfrentar y destruir al cártel de Cali. Esto es algo frecuente y es algo recurrente. La pregunta en el fondo es si el narco es un poder con el que se debe pactar o un poder con el que se debe negociar. Lo que hace Manuel Espino es decir abiertamente algo que siempre ha ocurrido tras bambalinas. Ahora, y ante esta situación, y pues claro, como tú lo comentas, no es algo que se considere un tanto nuevo, porque ciertos estados, por ejemplo, alcanzan a tener periodos tranquilos cuando existe esta situación. Lo malo es cuando viene la disputa por el terreno, ¿no?, que es mucho de lo que estamos viendo en las entidades. Si el gobierno federal lo dijera abiertamente, ¿qué mensajes estaría enviando no solo a la sociedad mexicana, sino hacia los otros países, en específico los Estados Unidos? ¿Sería en detrimento entonces? No, yo no creo que el gobierno nunca lo diga abiertamente. Los propios norteamericanos han asumido esta postura para atacar a distintas dictaduras en América Latina, se han asociado con grupos de crimen organizado. El propio gobierno de los Estados Unidos en distintos momentos de su historia ha tenido asociación con los grupos de las mafias italoamericanas. En la época de la invasión del ejército de los Estados Unidos en Italia, hubo acuerdos secretos con la mafia siciliana para que recibieran y apoyaran a las tropas en los estados que estaban llegando a Sicilia. En el caso también de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos pactó con las mafias italoamericanas para que no hubiera actos de sabotaje en los puertos de la costa este de los Estados Unidos, en la guerra que llevaban ellos con el Pacífico. En América Latina, insisto, la DEA llegó a acuerdos con el cártel de Cali para juntos
enfrentar al cártel de Medellín. Es algo que lamentablemente ocurre, son acuerdos de realpolitik que realizan los gobiernos. En el sexenio de Carlos Salinas, que habría sido quizá un punto de inflexión en las relaciones entre el Estado mexicano y el narco, el gobierno de Carlos Salinas tuvo una relación de colaboración con el cártel del Golfo y de combate al viejo cártel de Guadalajara. Cuando entra el siguiente sexenio, el presidente Ernesto Zedillo, enemistado con Carlos Salinas, desarticula esta alianza y uno de los primeros narcotraficantes en caer en prisión y ser extraditados a los Estados Unidos fue Juan García Ábrego. Entonces, los acuerdos entre gobiernos y el narco se dan en este país desde hace aproximadamente 30 años. Nos guste o no nos guste, dentro de las élites mexicanas, los narcotraficantes ya tienen un asiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que circulan constantemente los distintos liderazgos que ocupan esta posición de élite entre los grupos del crimen organizado y llegan a acuerdos para pacificar regiones. ¿Qué es lo que yo opino al respecto? A mí me parece que no debiera ser, me parece que no puede haber poderes supranacionales, poderes oscuros en ninguna democracia, pero en la realpolitik estos poderes sí existen. Y ha sido parte de lo que justo se discute continuamente, ¿no? En qué tanto poder en realidad tienen estos grupos y hasta dónde alcanza la influencia que tienen incluso desde el terreno político. Lo malo es que al parecer los que no van hacia su favor o en su corriente terminan pagándola y no de manera sencilla. Pierden la vida muchos de ellos desafortunadamente. Muchísimas gracias por estos minutos que nos acaba de brindar David para poder ampliar más esta información y sobre todo dejar pues muchos de estos puntos en claro, entendiendo la realidad que se vive en nuestro país con este tema. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Gracias a ti, Francisco. Un abrazo.